Cristina Fernández de Kirchner, uno de los personajes más controvertidos de la historia reciente de Argentina. Aún a día de hoy, 8 años después de dejar la presidencia, es el segundo nombre más mencionado en los debates de Argentina por detrás de Perón. Vale, esto último me lo he inventado, aunque probablemente sea cierto. Su mandato no pudo haber empezado en un peor momento, a un año de las mayores crisis de la historia mundial. Iniciaría su presidencia en el 2007 y acabaría en el 2015, con unas elecciones en el 2011 que le dieron una de las victorias más contundentes desde que se implementó la democracia en Argentina. Y hoy vamos a poner a examen esa presidencia. ¿Realmente fue tan mala como dicen o están exagerando? Hoy lo vamos a averiguar, así que poneros cómodos, que empezamos. La crisis de las hipotecas subprime de los Estados Unidos dejó un gran rastro de destrucción. La economía real en caída libre y el mercado de capitales estaba en horas bajas. Las más dañadas de esto fueron las administradoras de fondos de jubilación y pensiones, que para más INRI 10 entidades que conformaban esta administración fueron acusados de administración fraudulenta. Como respuesta a esto, el gobierno impulsó una estatización del sistema, es decir, hacerlo público, cuyas consecuencias se notarían bastante más adelante. Pero vamos a dejar esto de lado y hablemos de los problemas en la cuenta corriente, algo muy poco frecuente en Argentina, la verdad. Pero más aparte, la crisis es originada por la descontrolada borrachera económica de los años previos. En los años anteriores, con todo el crecimiento, los salarios aumentaban y también el empleo. Este aumento en la calidad de vida aumentaba la demanda de productos industriales. Todos los materiales necesarios para fabricar este tipo de productos se compraban afuera, así que este incremento de la demanda hacía que se incrementase la demanda de importaciones, haciendo que el déficit comercial empeore. Para combatir esto se trataron de llevar varias políticas de estabilización, entre las cuales estaba la devaluación del peso, ya que si se devalúa la moneda, esta es más barata, se exporta más y se importa menos, mejorando ese saldo comercial. Pero bueno, en resumidas cuentas, la política, como veremos, no sirvió de mucho. Pasando al sector industrial, no se vio demasiado resentida la actividad de esta, experimentando un crecimiento significativo en los años 2008, 2010 y 2011. Donde sí que merece la pena detenernos es en la acumulación de reservas, ya que hemos comentado en el vídeo anterior que durante la época de Néstor se han ido acumulando una gran cantidad de divisas, que daba una cierta autonomía a la nacional biceleste, pero estas poco a poco se iban agotando y como muestra de esto estaba el acuerdo con China para sostener esas reservas. Como veremos más adelante, esta falta de reservas le iba a generar auténticos dolores de cabeza al gobierno. El primer mandato realmente no tiene mucha amiga, es un escenario de recuperación sin grandes cambios implementados, pero el segundo mandato sí que da de qué hablar y nos ayudará a entender por qué es tan odiada esta mujer. El relativamente buen desempeño de la economía y la muerte de Néstor Kirchner hicieron que Cristina repitiera presidencia en las elecciones del 2011. En ese año la economía argentina era una olla de presión que estallaría en cualquier momento. Como ya dijimos, el incremento del consumo interno estaba presionando los precios al alza. El sector energético estaba atravesando graves problemas ya que no era capaz de acompañar el incremento de la demanda. La industria, a pesar de no tener unos malos números, como ya comentamos, seguía estando estancada sin mejorar su productividad. En este contexto, en el año 2011 se incrementó la compra de dólares por parte de los individuos y empresas del país. Y una compra de dólares implica que estás vendiendo la otra divisa, en este caso el peso, provocando una caída de valor en este. Y el gobierno quiso abordar este problema por la vía fácil. Decidió implementar restricciones en el mercado de divisas que desembocó en una prohibición de la compra de dólares. Esto de aquí hizo que se creara un mercado paralelo donde poder intercambiar estos, el conocido como dólar blue, con un precio bastante superior al dólar oficial. También han ido por el camino fácil para intentar cerrar la brecha comercial. Pusieron unas restricciones a las importaciones y se negoció informalmente con los sectores importadores sobre cómo hacerlo para lograr el equilibrio. Básicamente lo que pedían a las empresas que importasen era que tenían que vender por la misma cantidad para lograr así un equilibrio en la balanza. Claro, muchas empresas no pueden llegar a cumplir estas exigencias porque a lo mejor venden dentro o no les da para cubrir esos gastos. Por eso se llegaron a ver casos tan
curiosos donde empresas de coches vendían vinos o limones. Se pensaba que esto era algo temporal, pero lo que no sabían es que esto llegaba para quedarse. Como resultado, la inversión privada se desplomó y el sector público no tendría recursos suficientes para hacer frente a esto. Terremoto en el mercado de divisas solo acababa de empezar. Las restricciones no solamente se quedaban en el dólar, sino que también se establecían restricciones para compra de otras divisas. Como siempre, cuando hay controles, surge mercado paralelo que te vende lo mismo pero más caro. Surgieron otras vías fuera de mercado oficial, como la venta en el exterior de títulos adquiridos en pesos, conocidos como contrato con liqui o dólar bolsa, además de un mercado paralelo ilegal de divisas. La tensión iba en aumento y para 2013 la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue ya superaba el 50%. El Banco Central ya no sabía qué hacer. Las empresas querían endeudarse en pesos ya que en dólares era demasiado caro, algo que suponía un problema para la economía ya que lo que quería la economía era divisas extranjeras. Y aquí es donde alguien me puede plantear lo siguiente. Argentina necesita divisas y lo que hace es prohibir la adquisición de estas. No sé, Rick, yo no estaba al mando en ese momento y no sé cómo tomamos las decisiones. Bueno, a ver, quizás lo que querían era conseguir dólares de una forma más controlada, pero sigue siendo una contradicción. El Banco Central quería subir los tipos de interés, pero el Ministerio de Economía se lo impidió, demostrando un grave problema de la economía argentina. Su Banco Central no es independiente. Se trató de conseguir divisas por otros métodos utilizando determinados mecanismos financieros que tampoco vamos a comentar, pero en resumidas cuentas la cosa no pintaba nada bien y es que además estábamos a las puertas de la crisis de credibilidad del año 2014. Para ir al origen de esto tenemos que señalar la administración de Néstor Kirchner. ¿Recordáis? En el anterior vídeo dijimos que se alteró la forma de calcular la inflación. Esto hizo que se empezara a desconfiar de los datos que publica el gobierno argentino. Todo esto generó un conflicto con el Fondo Monetario Internacional que amenazó al país con sanciones si no corregía su índice de precios al consumidor. Ya que Argentina se estaba beneficiando de esto, al reportar una inflación más baja, estaría pagando menos por la deuda. Lo explico de forma fácil. Tú firmas un contrato. En ese contrato muchas veces está incluida la inflación, subiendo el monto que vayas a tener que pagar. Claro, si tú estás reportando una inflación más baja que la real, estarías pagando menos de lo que deberías. Ahí estaba el truco. Para echar más leña al fuego, el déficit fiscal estaba entre un 3 y un 5% del PIB. La cifra va bailando dependiendo de la fuente que consultes. Todo esto a pesar de tener la carga fiscal más grande de los últimos 50 años. Claro, esto generaba preocupación ya que se estaba viendo que Argentina tenía elevados impuestos y aún así seguía teniendo déficit fiscal. El mensaje era que el gobierno se estaba quedando sin armas. La manipulación de los datos no solamente se quedaba en las tasas de inflación, esta alteración se trasladó a otros indicadores como el PIB o la tasa de pobreza. En el caso del PIB no es sencillo dar una fecha exacta en la que se inició la manipulación de los datos. Había tantos problemas por usar niveles de precios incorrectos como cantidades erróneas. Según una estimación del PIB del 2014, este estaba sobreestimado en un 24%. Pero volvamos otra vez al vídeo de Néstor Kirchner. Vimos también que en esa época el Banco Central agotó un cartucho, que era el de aceptar bonos que no se vendiesen en el mercado, es decir, se venden bonos argentinos y aquellos que no se logren vender los compra el Banco Central. Así, durante muchos años los gobiernos de los Kirchner iban financiando los déficits con emisiones del Banco Central, que realmente nunca se iban a cobrar y el Banco Central empezaba a quedarse sin recursos. Esto hacía que en el 2015 más de la mitad de los recursos de este no estuviesen disponibles. Vamos, que se quedaron en pelotas. El mercado cambiario estaba tensionado y había muchísima demanda de dólares y muy poca oferta de estos, haciendo que el dólar blue se vaya por las nubes. Toda esta coyuntura desató una locura en el mercado privado que ya no sabía ni cómo hacerlo para comercializar con el exterior. Empezaron a surgir muchos tipos de cambio como el dólar ahorro y se intentaron subdeclarar ventas al extranjero para evadir los controles. Ahí es cuando el gobierno y el Banco Central decidieron actuar, pero ya demasiado tarde. Se devaluó la cotización del dólar y por fin el Banco Central bajaría los tipos de interés, aunque como ya he dicho, en vano. Y es que en cierta medida se consiguió calmar a los mercados, pero es que Argentina venía arrastrando problemas de varios años. Pero antes de ir con ese problema en particular, hablemos de otro lío que se montó con la privatización de YPF.
otro objetivo del gobierno era el de recuperar la confianza de la comunidad financiera. Se anunció un nuevo índice de precios para sustituir el índice previamente desacreditado. Luego se procedió con la estatización de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., la empresa argentina de energía más importante actualmente, cuyo dueño mayoritario era Repsol. Al anunciar su intención de expropiar la empresa, Kirchner dijo que esta no estaba siguiendo los objetivos nacionales, básicamente que no estaba invirtiendo lo suficiente en el país, provocando así fuertes tensiones con la compañía y también con España, ya que Repsol es de España. Pero lo peor de todo esto es que no sirvió de prácticamente nada, ya que las compras de petróleo y gas en el extranjero seguían aumentando, que era lo que quería evitar Cristina con esta medida. Expropió esa empresa, asustando a la inversión extranjera, y encima ni solucionó el problema que quería solucionar. Pero bueno, si esto os parece poco, esperaros que ahora viene lo peor y el lío más gordo en el que se metió Argentina en esos años, que es el lío que tuvieron con los fondos buitre. Un fondo buitre es una entidad que invierte en deuda de una empresa que está a punto de quebrar para de esta forma llevarse un trozo de pastel cuando ésta se vaya a pique. Y aquí tenemos que poner un poquito de contexto para entender la relación de los fondos buitre con el gobierno de Argentina a principios de los 2000. Concretamente hablamos del default de Argentina del año 2001. La quiebra del país llevó a varios fondos buitre a recomprar la deuda a precios bajos y acudieron a los tribunales para obtener el pago original. A ver, más despacio. Tú compras un bono argentino por valor de $100. El país se encuentra en problemas y tú dudas de si va a poder pagarte ese bono. Así que viene un fondo buitre y te compra ese bono por 70. De esta forma te recuperas una parte de la inversión y el fondo buitre lo que hace es intentar cobrar la totalidad de este bono, es decir, intenta exigir los 100 que promete. En los años siguientes se trató de renegociar el pago de parte de estos bonos con una quita, es decir, que se pagase solamente una parte. Pero estas entidades de capital riesgo se negaban a aceptar esa quita. A lo largo de los años se iba pagando otros bonos como el del FMI y con otros países como por ejemplo España, pero los fondos buitre aún no habían recibido su parte. En el año 2010 se anunciaba un segundo canje de deuda con una quita de entre 60 y un 50%. La aceptación llegó al 92% de los titulares, a excepción de los fondos buitre. Los titulares de esos bonos se consideraron maltratados, así que decidieron acudir a los tribunales para exigir todo lo que les deben. El más activo de los fondos, Singer, recurrió entonces a la Corte de Apelación de Nueva York. 2 años más tarde, en octubre de 2012, el tribunal sentenció que Argentina había discriminado a estos fondos, así como a los titulares de bonos que no participaron en los canjes de 2005 y 2010. En su sentencia, tan solo un mes después, en noviembre, el juez Thomas Griesa decidió que Argentina debía pagar el 100% de la deuda a estos fondos. Argentina trató de apelar a esta decisión, pero sin éxito. Tenía $1.330 millones más intereses pendientes de pago. Además, tenían que hacerlo antes del 30 de junio. Cuando llegó la fecha del pago, muchos bonistas no recibieron la cantidad que les correspondía. Comenzó entonces un periodo de gracia de 30 días para que Argentina cumpliera con el pago de la deuda reestructurada, para de esta forma evitar entrar en default según las agencias calificadoras de riesgo. Pero tras muchos líos legales, Argentina finalmente entraría en default. La credibilidad de la nación cayó en picado y el gobierno estaba en una disyuntiva: o pagar la sentencia o entrar en default, tirando por la borda todo el plan de estabilización. Spoiler alert, eligieron la segunda opción. Y en medio de este periodo turbulento, sumando a todo lo anterior que hemos dicho, acabaría el gobierno de Cristina. Este ha sido el desastroso periodo de Cristina, que a diferencia de su antecesor, Néstor, no tuvo la suerte de haber disfrutado de una buena coyuntura internacional que tape los agujeros de la economía. No todos los desastres son culpa suya, por ejemplo, el último problema de los bonos es algo que se arrastraba desde hace tiempo, pero es innegable que todo lo que hizo después de los controles de tipo de cambio, limitar importaciones, exportaciones y demás, acabaron en desastre. Incluso dejó cierto legado. ¿Acordáis de esos fondos de pensiones que hemos hablado al principio de vídeo que acabaron siendo estatizados? Pues en el 2017 este fondo estaba en déficit y en 2021 las prestaciones están empezando a bajar. Pero de esto ya hablaremos en el próximo vídeo, donde hablaremos de la presidencia de Mauricio Macri. Pero esto ya es otra historia. Suscribiros si no os lo queréis perder. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.